Vamos a bosquejar la gráfica de estas dos funciones. Y para bosquejar la gráfica, pues lo primero que debemos de hacer es factorizar. Recuerden que necesito observar si esta se puede llevar a una función equivalente. Y la manera de llevar una función equivalente es factorizar tanto en el numerador como en el denominador. Debido a que hay un numerador y un denominador, si ustedes se dan cuenta, aquí ya no se puede factorizar porque el 5 es un número y el x menos 4 ya está factorizado. Por lo tanto, como no se puede factorizar, ya hay un denominador donde hay una variable, entonces yo ya puedo asegurar que esta gráfica va a tener asíntotas verticales. Y la asíntota vertical proviene del denominador, porque en el denominador se haría una indeterminación. Entonces, el valor donde el denominador causaría una indeterminación es cuando este binomio tuviera un valor de 0. Por lo tanto, la indeterminación se va a causar cuando la abscisa tenga un valor por operaciones inversas es 4. Entonces, esta que acabo de obtener como resultado, esta recibe el nombre de asíntota vertical. Una asíntota es una recta. Y esta recta, pues ya me están diciendo que es una recta vertical. Por lo tanto, ya puedo hacer la gráfica y entonces por aquí dibujo mi eje de las ordenadas, donde el eje de las ordenadas sabemos que es una f de x. Por aquí dibujo el eje de las abscisas, donde sabemos que siempre en el eje de las abscisas se va a graficar la variable independiente, y entonces la variable independiente va a tener un valor de 4. Por lo tanto, aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 3 y aquí hay un 4. Debido a que es una asíntota vertical, yo ya puedo entonces graficarla, y una asíntota vertical pues obviamente va a ser perpendicular al eje de las abscisas y va a estar en el valor de una abscisa que vale 4. Con este procedimiento solamente de analizar el denominador, debido a que antes no se pudo factorizar, entonces yo ya puedo definir la asíntota vertical. Entonces recuerden, cuando vayan a bosquejar, lo primero que hay que intentar es factorizar. Si se puede factorizar, pues obviamente hay que hacer divisiones. Y si se hacen divisiones, entonces en el momento que se hacen divisiones va a aparecer los huecos. Pero si no se puede dividir, pues ya tengo una asíntota vertical que es la que estoy marcando. Luego, aparte de la asíntota vertical, también va a haber otra asíntota que se va a llamar asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal se va a calcular con el límite cuando me voy hasta la derecha o me voy hasta la izquierda. O sea, cuando la variable independiente tiene un valor muy grande que sirve hasta el extremo para ver qué es lo que ocurre. Y va a ser sobre esta función que es 5 entre x menos 4 elevado al cuadrado. Ahora bien, para poder hacer esto, lo que yo necesito es dividir todo entre la variable que tenga el exponente mayor. Si se dan cuenta, la variable que tiene el exponente mayor pues es x cuadrada. Por lo tanto, esta la voy a dividir entre una x cuadrada y esta que está aquí también la voy a dividir entre una x cuadrada porque es el que tiene más grande. Pero si yo me doy cuenta, esta x cuadrada no está dentro del paréntesis, por lo tanto la debo de escribir adentro del paréntesis. Entonces escribir una x cuadrada ahí sería un gran error, porque lo que yo debo de dividir es entre una x que esté adentro del paréntesis. Entonces divido entre una x que está dentro del paréntesis, una x que está dentro del paréntesis, y esta x al cuadrado me lleva a decir que aquí voy a tener una x cuadrada. Esa es la parte importante, dividir solamente las variables y de ahí ya determino cuál es el exponente mayor de la variable independiente. Ya de aquí nada más es hacer operaciones, por lo tanto el límite de cuando x tiende a infinito es 5 entre x, de la función que es 5 entre x cuadrada, pues no se puede hacer ninguna operación. Y aquí en el paréntesis x entre x me da 1 menos 4 entre x elevado al cuadrado. Ahora acuérdense que lo que iba a hacer era utilizar el concepto de límite al infinito.
Y el límite al infinito menciona que si yo tengo el límite de una variable que es un número grande, ya sea positivo o negativo, y le voy a aplicar una función que es una división, la interpretación es que si yo tengo un peso y lo voy a repartir entre demasiadas personas, considerando que fuera todas las personas que viven en el planeta, pues prácticamente esto sería cero. Y esa es la interpretación. Por lo tanto, al aplicar el concepto, entonces, si yo reparto 5 pesos entre toda la población elevado al cuadrado, pues todo esto me va a dar un valor de cero. Este va a ser cero. Lo mismo aquí, si yo reparto 4 pesos entre toda la población del mundo, pues también este prácticamente sería cero. Por lo tanto, y aplicando el concepto de límite, me queda que esto es un 0 entre 1 menos 0 elevado al cuadrado. 1 menos 0 me da 1, 1 al cuadrado me da 1, y entonces es repartir 0 entre 1. Yo sí puedo repartir 0 entre 1 porque le entregaría 0 a la persona que le estoy entregando, y esto me queda un 0. Por lo tanto, como estoy buscando el valor de una ordenada, entonces esto se interpreta como si fuera una y, pero aquí no estoy calculando el valor de la ordenada, sino por el concepto que es calcular el valor de todas las ordenadas cuando los números son muy grandes, que es decir, la interpretación del concepto. Resulta que esto que me da de resultado aquí que me da de resultado es una asíntota, y habíamos dicho que las asíntotas son unas rectas. Por lo tanto, tengo una recta en y igual a 0. Y si yo tengo una recta en y igual a 0, quiere decir que va a haber una recta horizontal que va a estar sobre el eje de las abscisas. Y esa recta horizontal es la que va a limitar la gráfica. Ahora, a partir de aquí, yo ya puedo saber dónde está la gráfica. Para saber dónde está la gráfica, pudiera utilizar la interpretación del 0 menos o del 0 más, o pudiera evaluar, que para fines prácticos pues es más rápido evaluar. Si se acuerdan, aquí no hay función equivalente. Recuerden que la función equivalente resulta cuando yo factorizo y después realizo una división. Como no factoricé, pues entonces esta función primitiva no tiene función equivalente y simplemente sería sustituir aquí. Por lo tanto, si yo hago una sustitución, vamos a pensar en un número que esté a la izquierda de la asíntota para ver cuál es el comportamiento de la gráfica a la izquierda. Y un valor que está a la izquierda, pues es el x igual a 3, el x igual a 2, el x igual a 1, el x igual a 0, el x igual a menos 1, etc. Pero de todos esos, el valor más fácil es el f de 0, o sea que la x valga 0. Por lo tanto, aquí me queda un 5 entre x, que dijimos que va a ser un valor de 0, menos 4 elevado al cuadrado. Acuérdense que este valor que van a sustituir es un valor, el que ustedes quieran, para poder tener una referencia de la coordenada en la que voy a estar trabajando. Eso implica que al sustituir un 0 en la variable independiente, lo que voy a tener es un 5 entre 0 menos 4 me da menos 4 al cuadrado es menos por menos más, 4 por 4 16, y entonces la coordenada del punto es 0,516avos. Y lo importante es ver dónde está colocado este punto. Entonces, este punto que yo tengo aquí de 0,516avos, lo tengo en 0,516avos, que es positivo, y haciendo la división, que aquí fuera el 1, pues 5/16avos es un poquito a la mitad, por lo tanto, el punto que estoy calculando aquí es un punto que está más o menos por aquí, y ese punto me da la referencia para poder decir que toda la rama de la gráfica va a estar de este lado, del lado izquierdo de la asíntota vertical y arriba de la asíntota horizontal. Por lo tanto, podemos graficarla y entonces decir que la gráfica viene pegadito a la asíntota, pasa por este punto y luego se empieza a ir hacia arriba. Porque acuérdense que la rama de la gráfica no puede tocar las asíntotas, por lo tanto quedaría la gráfica así, por la ubicación de este punto que fue a la izquierda de la asíntota vertical. De la misma manera, hacemos algo similar con un valor que esté a la derecha de la asíntota. Y a la derecha de la asíntota, pues habíamos dicho que la asíntota es en x igual a 4, por lo tanto a la derecha está el 5, está el 6, está el 7, está el 8, está el 9, está el 10, etc.
Entonces podemos sustituir cualquier valor, no importa cuál queramos sustituir. Vamos a sustituir el más cercano, que sería el 5, aunque insisto, pudiera ser cualquiera. Por lo tanto, si yo calculo una f de 5, quiere decir que debo de dividir 5 entre 5 menos 4 y elevarlo al cuadrado. Esto me queda que la f de 5 es entonces un 5 entre 5 menos 4 es 1 y 1 al cuadrado es 1. Eso implica que es 5. Y por lo tanto, la coordenada de este punto sería un 5 en la abscisa y un 5 en la ordenada. Y ese punto nosotros lo podemos graficar. Acuérdense que ese punto no tiene mayor relevancia más que decir por dónde está la gráfica. Este punto no importa tanto. Y entonces decir que la gráfica está en 5,5 me lleva a 1. Habíamos dicho que aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4 y aquí es 5. Por lo tanto, la gráfica quedaría más o menos, el punto queda por aquí así. Y lo único que debo de hacer entonces es que este punto me indica que la gráfica a la derecha de la asíntota está arriba de la asíntota horizontal. El punto que está a la derecha de la asíntota vertical me indica que está arriba de la asíntota horizontal. Por lo tanto, hago lo mismo, dibujo la gráfica aquí pegada a la asíntota, sé que tiene que pasar por ese punto, luego se curvea y se va pegado a la asíntota. Por lo tanto, si voy pegado a la asíntota, haría más o menos eso. Y eso quiere decir que esa es la gráfica. Recuerden que estos puntos, este punto, ese punto y este punto no tiene mayor importancia más que solamente indicar por dónde están las ramas. Y eso ya es suficiente para decir que este es el bosquejo de la gráfica y entonces con eso podemos calcular el dominio y el rango. Recuerden que el dominio, siempre el dominio es de izquierda a derecha. Y si voy yo de izquierda a derecha, eso implica que el dominio hasta la izquierda, si hay gráfica, lo que implica que comienza en menos infinito, pero llega un momento donde se corta la gráfica yendo de izquierda a derecha, y donde se corta la gráfica es en la abscisa, que es 4. Aquí hay un abierto porque nunca toca la abscisa y se une con este 4 sin tocar el 4 hasta más infinito. Nada más hay que ver el comportamiento de la gráfica de izquierda a derecha. Y para el comportamiento del rango, habíamos dicho que el rango siempre se iba a considerar de abajo hacia arriba. Entonces, si observamos el comportamiento de la gráfica de abajo hacia arriba, pues de abajo no hay gráfica. Y de hecho la gráfica solamente empieza por encima de la asíntota horizontal. Y como la asíntota horizontal está en 0, podemos decir que el rango, la gráfica de abajo hacia arriba, comienza en 0, pero no toca 0 debido a que hay una asíntota. Entonces aquí es abierto y si se dan cuenta, la gráfica sigue hacia arriba, por lo tanto esto es hasta más infinito. Ya de aquí ya tengo el dominio, ya tengo la gráfica, ya tengo las asíntotas, que de hecho es lo primero que se calcula, y por último vamos a calcular los puntos que intersecta el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Por lo tanto, vamos a hacerlo aquí de este lado, al fin hay espacio, y recuerden, para calcular los puntos donde intersecta al eje de las abscisas, donde intersecta al eje de las abscisas, yo debo de considerar que la y es igual a 0 y esa y se sustituye en la función. ¿Por qué? Porque resulta que en todos los puntos que están sobre el eje de las abscisas ocurre lo mismo, que la abscisa cambia, pero la ordenada siempre va a ser 0. Por eso se sustituye una y igual a 0. Si hago la sustitución, ya saben que esta f de x es una y, entonces ahí va a quedar que esto es un 0 igual a 5 entre, aquí tengo la función, x menos 4 elevado al cuadrado. Por operaciones inversas, esto que está aquí se va hacia, aquí hay una división, la operación inversa es la multiplicación. Si multiplico esto, pues resulta que me queda que un 0 es igual a 5, lo cual no tiene sentido y lo cual me dice que no existe la intersección con el eje de las abscisas. No existe debido a que me da una incoherencia. El 0 no puede ser igual que el 5 y eso provoca que entonces no pueda realizarse, no puede haber una ordenada que es igual a 0.
La otra forma sería calcular un valor de la x satisfaciendo la ecuación, que esta x menos el 4 me diera algo similar a 5, y 5 entre 5 me da 1, pero de todas maneras no se puede porque no puedo calcular el valor de la x, es imposible calcular el valor de la x. Por lo tanto, la intersección con el eje de las abscisas no existe. Me voy ahora a la intersección donde se intersecta con el eje de las ordenadas. Y para calcular dónde se intersecta con el eje de las ordenadas, acuérdense que se debe sustituir de una x igual a 0, porque en todo el eje de las ordenadas ocurre lo mismo, que la ordenada cambia, pero la abscisa es, pero la abscisa es la misma, que siempre es 0. Lo único que va a cambiar es la ordenada. Por lo tanto, yo sustituyo este igual a 0 en la función, y entonces me queda que la y se va a calcular como un 5 entre un 0 menos 4 elevado al cuadrado. Eso implica que la y es 5 entre 0 menos 4 es menos 4 al cuadrado es menos por menos más, 4 por 4 es 16, y eso quiere decir que entonces el punto donde se intersecta con el eje de las ordenadas es 0,516 avos. Vamos a llamarle a este punto A, que es el punto donde se está intersectando. Este es el punto A, y ese punto donde se intersecta, pues precisamente es este que tenemos aquí, que de alguna manera ya lo hemos calculado, que era el que me sirvió para saber por dónde estaba la asíntota. Entonces el punto donde se intersecta con el eje de las ordenadas, pues ya lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente función. Acuérdense que hay que bosquejar, y para bosquejar lo primero que debo de hacer es factorizar para ver si se obtiene una función equivalente. Pero si ustedes se dan cuenta que hay un binomio, aquí hay un binomio, eso implica que no se puede factorizar. Como no se puede factorizar, pues lo que hago inmediatamente es calcular la asíntota vertical. Y ya habíamos mencionado que la asíntota vertical siempre se relaciona al denominador, porque es donde se indetermina. Por lo tanto, aquí escribo un 3 menos x igual a 0 para saber el valor donde existe la indeterminación. Por operaciones inversas, aquí hay una resta, en el mismo derecho lo escribo como una suma, y entonces me queda que la x es 3, y esa que estoy marcando ahí, entonces es la asíntota vertical. Ya saben que la asíntota vertical va a ser una recta que va a pasar por la abscisa, que es 3. Entonces hago lo mismo, dibujo aquí el eje de las ordenadas, dibujo por acá el eje de las abscisas. El eje de las abscisas es la variable independiente, el eje de las ordenadas siempre va a ser la función, y entonces aquí voy a escribir una abscisa que es 3, que es 1, que es 2 y que es 3. Por lo tanto, yo puedo dibujar ya la asíntota vertical, y la asíntota vertical hace esto. Bueno, ya que dibujamos la asíntota vertical, pues puedo pasar entonces a hacer el cálculo de la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, ya habíamos explicado que el procedimiento es calcular el límite al infinito. Entonces aquí calculo la asíntota horizontal, y esa asíntota horizontal obedece a que yo voy a calcular entonces el límite cuando la variable independiente toma valores muy grandes, ya sea a la derecha o a la izquierda, y lo que implica es que van a ser todos los valores grandes, y quiero ver cuál es el comportamiento de la ordenada. No se calcular una ordenada, sino quiero ver el comportamiento de la ordenada en todos los números grandes. Por lo tanto, ahora la función que yo tengo es un 3x menos 7, 3x menos 7 dividido entre un 3 menos x. Sabemos que el procedimiento para calcular el límite cuando tiende a infinito es dividir entre la variable con el exponente mayor. Si se dan cuenta, la variable es la misma, el exponente es el mismo. Entonces divido aquí entre x, divido aquí entre x, divido aquí entre x y divido aquí entre x. Realizo las operaciones. Al realizar las operaciones obtengo que el valor de la ordenada, o más bien el comportamiento de la ordenada, cuando la variable independiente se va hacia los números grandes, va a ser esta x entre x, esta x me queda 1 y eso es 3, menos 7 entre x no se puede realizar operaciones, 3 entre x tampoco se puede realizar operaciones, y x entre x me queda 1. De aquí aplicamos la definición o el concepto de límite, que dice que si yo reparto algo entre muchos, pues prácticamente es 0.
Eso implica entonces que si aplico aquí la definición, 7 pesos repartidos entre toda la humanidad, pues prácticamente es un 0. Y también aquí 3 pesos dividido entre toda la humanidad, pues también es 0. Por lo tanto, después de hacer la interpretación del límite, entonces esto me queda que va a ser un 3 arriba y un menos 1 abajo. Por lo tanto, el límite es menos 3 y la interpretación es que hay una recta horizontal que va a tener un valor de menos 3. Esto ya no es una ordenada, sino es un comportamiento de las ordenadas cuando los números son muy grandes. Por lo tanto, en la gráfica yo ya puedo entonces escribir el menos 1, el menos 2 y el menos 3 y asegurar que la recta horizontal que no va a ser tocada por la gráfica es precisamente este, que es una recta horizontal que va por menos 3. Fíjense cómo aquí la recta horizontal, la asíntota horizontal está sobre el eje de las abscisas, pero aquí está abajo del eje de las abscisas. Y de aquí ya lo único que me hace falta es determinar cómo se comporta la gráfica del lado izquierdo y cómo se comporta la gráfica del lado derecho, tomando como referencia la asíntota horizontal. Por lo tanto, voy a hacer una evaluación. Aquí ya no me alcanza para hacer la evaluación. Bueno, yo creo que sí. Bajé lo que estaba aquí, lo puse por acá, al fin ya lo voy a utilizar. Y entonces yo puedo hacer el cálculo de un punto, cualquiera que sea, que esté a la izquierda de la asíntota vertical. El que está a la izquierda es el 2, es el 1, es el 0, es el menos 1, es el menos 2, etc. Voy a hacer lo mismo que aquí. Voy a utilizar el 0, que es el más fácil de sustituir. Y si hago la sustitución, resulta que aquí voy a tener un 3 por 0. Le voy a restar 7 y lo voy a dividir entre un 3 menos 0. Al hacer las respectivas operaciones, entonces me queda que la f de 0 es un 3 por 0, 0, que es menos 7, y 3 menos 0 es 3, y entonces la coordenada del punto va a ser 0, menos 7 tercios. Y ese punto lo vamos a graficar, va a estar a la izquierda de la asíntota vertical, y este me va a dar de referencia por dónde está la gráfica, si está arriba de la asíntota horizontal o abajo de la asíntota vertical. Si aquí vemos el 0, menos 7 tercios, menos 7 tercios es menos 2 enteros con un tercio, que es menos 2.33. Y menos 2.33 aproximadamente es menos 2.33. Está por aquí así. No llega a estar más abajo del menos 3. Por lo tanto, este 2.33 que está aquí, si se dan cuenta, me indica que está arriba de la asíntota vertical, que es menos 3, y por lo tanto ya puedo dibujar la gráfica del lado izquierdo de la asíntota vertical. Entonces la gráfica viene pegadito a la asíntota. Recuerden que la gráfica nunca toca la asíntota, pasa por este punto y luego acercándose a la asíntota vertical, pues va hacia arriba, pegadito a la asíntota vertical. Aquí va a quedar la rama del lado izquierdo. Para calcular cómo está la rama en el lado derecho con respecto a la asíntota vertical, hago lo mismo, sustituyo un punto que esté a la derecha de la asíntota. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6, aquí es 7, aquí es 8, etc. Entonces puedo sustituir el 4, el 5, el 6, el 7, el que sea. De todas maneras me va a dar una indicación de dónde está la gráfica. Para no trabajar con números tan grandes, sustituyo el 4, aquí sustituí el... también aquí sustituí, aquí sustituí el 5, que está a la derecha del 4, aquí sustituí el 4, que está a la derecha del 3, y entonces la sustitución me lleva a escribir un 3 por 4, y a ese le voy a restar 7, y en el denominador va a ser 3 menos 4. Si yo continúo con las operaciones, 3 por 4 me da 12, menos 7, entre 3 menos 4 me da menos 1. Eso implica que la f de 4 es un 12 menos 7, que es 5, dividido entre un menos 1, y entonces la f de 4 es un menos 5. Eso me lleva a poder calcular, poder graficar otro punto que va a tener coordenadas 4 en la abscisa y menos 5 en la ordenada. Ese punto que tiene coordenadas 4 y menos 5 lo grafico. Y si yo lo grafico este punto, resulta que el 4 pues es 1, 2, 3, 4. Aquí está el 4.
pero me hace falta el menos 5. El menos 5 me hace falta rayitas, me hace falta divisiones. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4 y aquí es 5. Por lo tanto, este punto 4 menos 5 me lleva a que el punto esté por aquí. Por lo tanto, la gráfica tiene que pasar por ese punto. Y eso me lleva al indicio que la gráfica a la derecha de la asíntota vertical va a estar por abajo de la asíntota horizontal. Hago la gráfica viene pegadito a la asíntota, pasa por el punto y cuando se crea otra asíntota se va pegadito a la asíntota y él es el bosquejo de la otra gráfica. Aquí las dos ramas quedaron arriba, aquí quedó una arriba y otra abajo. A partir de ahí ya me es posible calcular el dominio y el rango. Recordemos que el dominio siempre es de izquierda a derecha y por lo tanto si yo estoy viendo de derecha a izquierda el dominio hasta la izquierda si hay gráfica, por lo tanto comienza en menos infinito y luego llega hasta el 3 porque en el 3 no hay gráfica porque ahí está la asíntota vertical y esto se va a unir con después de la asíntota vertical, o sea enseguida del 3 y se va a seguir hasta la derecha donde la derecha es hasta más infinito. Y en el caso del rango, el rango habíamos dicho que siempre es de abajo hacia arriba y por lo tanto de abajo hacia arriba yo tengo que el rango es hasta abajo si hay gráfica porque fíjense cómo esta gráfica va hasta abajo. Por lo tanto la gráfica comienza desde abajo. Pero en el momento que empieza a subir resulta que hay una asíntota y ahí ya no hay gráfica. Y la asíntota, si ustedes se acuerdan, estaba en una y-3. Eso implica que la gráfica se va a perder en -3. Ahí no va a haber gráfica porque está la asíntota. Pero la gráfica vuelve a existir después del -3. Enseguidamente después del -3 y hasta más infinito. Este es el rango y este es el dominio. Ya que tengo dominio y rango, recuerden que también están pidiendo los puntos de intersección, donde se intersecta el eje de las ordenadas y donde se intersecta el eje de las abscisas. Vamos a bajar más para tener más espacio. Y entonces vamos a calcular los puntos donde intersecta al eje de las abscisas y donde intersecta al eje de las ordenadas. Recuerden que el procedimiento es el mismo que lo estuvimos viendo desde dominio y rango. Y el procedimiento es el punto donde intersecta al eje de las abscisas. Debo de sustituir un valor de la ordenada que es 0. Por lo tanto, si sustituyo una ordenada que es igual a 0, sabemos que la f de x es la y. Entonces, al sustituir 0, aquí me queda que 0 es la división de 3x menos 7. Aquí tengo la función entre 3 menos x. 3x menos 7 entre 3 menos x. Este denominador, como está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Este denominador multiplica el 0, por lo tanto me queda un 0. Y aquí me queda que esto es 3x menos 7. Por operaciones inversas, aquí hay una resta, la operación inversa es la suma. El 0 suma el 7. Por lo tanto me queda que 3x es 7. Y por operaciones inversas, el 3 divide al 7. Por lo tanto me queda que una x es 7 tercios. Y eso me lleva a que el punto donde está cortando al eje de las abscisas es la coordenada 7 tercios, ¿sí? 7 tercios en la abscisa y 0 en la ordenada. Vamos a decir que este es el punto A y el punto A precisamente está aquí, que es 7 tercios. 7 tercios es tantito después del 2, que aquí se ve. Entonces, este punto donde está cortando al eje de las abscisas es el 7 tercios, coma. Ahí vamos a graficarlo, vamos a graficar ese punto. Y luego me están pidiendo el punto donde se intersecta con el eje de las ordenadas. Y el punto donde se intersecta con el eje de las ordenadas, habíamos dicho que necesito sustituir una x igual a 0, porque todos los puntos que están sobre el eje de las ordenadas pues tienen una ordenada que cambia, pero la abscisa siempre va a ser 0. Por lo tanto, al hacer la sustitución, que hacemos la sustitución en la función, recuerden que hay que sustituir esta x igual a 0 en todas las x, y eso me lleva entonces a que yo debo de escribir un
una y que se calcula como un 3 por 0 menos un 7 dividido entre un 3 menos 0. Si hago operaciones, 3 por 0 me da 0 y 0 menos 7 es menos 7 entre 3, y de aquí ya tengo la otra coordenada, que la otra coordenada es una abscisa que es 0 con una ordenada que acabo de calcular que es menos 7 tercios. Y ese 0 menos 7 tercios, de alguna manera ya lo había calculado por acá, porque precisamente es este punto, y ese le puedo escribir que este es el B. Recuerden que los puntos que no tienen validez es ese que acabo de sustituir y este que está aquí, ¿no? Entonces de ahí ya nada más veo los puntos de intersección, veo el dominio y el rango y el bosquejo de la gráfica. Entonces, siempre que vayan a bosquejar, lo primero que hay que hacer es factorizar para ver si hay una función equivalente. Si hay una división, por lo tanto hay una función equivalente donde se grafica la función equivalente y esa se parece a la función primitiva, que fue el video anterior. En este, como no se puede factorizar en los dos casos, pues directamente ya me voy al conocimiento que hay asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Los procedimientos es denominador igual a 0 y en la otra calcular el límite al infinito. Se grafica y esto que estoy poniendo aquí de evaluar a la izquierda y a la derecha simplemente tiene la finalidad de no estar considerando el 0 más y el 0 menos, que a veces es un poquito como que complicado de entender, ¿no? Entonces, no, recordemos que este fue un valor a la izquierda de la asíntota vertical, este fue un valor a la derecha de la asíntota vertical y también aquí, este es un valor a la izquierda de la asíntota vertical para ver qué pasa a la izquierda, y este es un valor que sustituye a la derecha de la asíntota vertical, que puede ser cualquiera, eso es indistinto.